Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Viviana Bibliament, para los que no me conocen, voy a ser su profesora de Historia Mundial, como me presenté en la Classroom. La idea de este video es, además de que me conozcan la cara, igualmente mañana nos vamos a ver en el Meet, la idea es que ustedes puedan apropiar algunos pequeños conceptos de lo que es Roma y medioevo para que podamos arrancar mañana. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes ha manifestado que en primer año no vieron historia de Roma e historia medieval. En caso de la historia de Roma, ustedes tienen que tener, a ver, yo lo que les voy a dar acá es algo muy sencillo, muy chiquitito, ¿sí? Después ustedes tendrán que generar sus propios aprendizajes y si quieren hacerlo durante la cursada, yo no tengo ningún problema de que ustedes me consulten qué libros pueden leer, qué autores pueden trabajar. La cuestión es que en Roma ustedes tienen que pensar en, igual que como lo vieron en Grecia, ¿sí? Las estructuras generales van a ser bastante similares. Hay un poder central, ¿sí? Que se construye y se deconstruye en dos procesos. Vamos a tener república en un momento, que va a ser la que sienta las bases de lo que conocemos hoy como el derecho occidental, ¿sí? Las bases teóricas y prácticas de los comienzos, como Grecia nos da las pautas de la democracia, en el caso de la República Romana nos va a dar las maneras de funcionamiento, ¿sí? Eh, y y hay proceso de república y hay proceso de concentración de poder en el imperio. Todo esto tiene que ver con cómo Roma, ¿sí? Siempre que hay un imperio, hay una extensión territorial que se va ganando por batallas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la Roma territorial, de la Roma imperial, vamos a ver cómo se va extendiendo el territorio. El territorio comienza a estar concentrado solamente en lo que conocemos como la península itálica, ¿sí? La ciudad de Roma está más o menos al centro de la península itálica y de ahí se dispersa y va a ocupar desde lo que conocemos hoy como España hasta lo que va a ser el Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, que es la actual Estambul, ¿sí? El momento de mayor expansión va a ser ese, después va a haber una división del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, que se divide entre dos hermanos herederos. Digo, siempre que hablemos de historia, y esto lo vamos a extender mañana, no son tan relevantes, a no ser alguno específico, los nombres, ¿sí? o las cuestiones memorísticas. Nosotros tenemos que entender estructuras. Entonces, ¿qué? Siempre la historia la miramos desde el presente. ¿Qué nos proveyó Roma? Bueno, por ejemplo, una reforma muy parecida a la de Dracón, ¿sí? A la reforma draconiana de Grecia, que tiene que ver con democratizar cierto acceso al Estado, a ser ciudadano, ¿sí? No estamos hablando de una democracia ni al estilo griego ni al estilo actual occidental, ¿sí? Son distintos procesos. Pero de Roma más que nada caracterizar eso. Y la disputa entre patricios y plebeyos, que se da a lo largo de toda la historia romana, que tiene que ver con esto de ser ciudadano, no ser ciudadano, cuáles son los aspectos o qué me da la ciudadanía, ¿sí? Y la diferencia social y la lucha de clases está presente todo el tiempo, pero tiene que ver más que con una lucha de clases muy específica de capital y territorio, tiene que ver con una disposición del estatus, ¿sí? Yo tengo un estatus y pertenezco a tal, si soy patricio o plebeyo.
Y tenemos que tener en cuenta que tanto Egipto, Mesopotamia como Grecia y Roma se van a sostener por un modo de producción esclavista. ¿Sí? Nosotros mañana yo se los voy a explicar un poco mejor, vamos a dividir, ¿sí?, los momentos históricos en diferentes modos de producción. La economía sostiene, por eso los 3 textos que le di en la primera unidad tienen bastante que ver con eso. Bueno, van a responder al sistema de producción esclavista. ¿Sí? Cae el Imperio Romano alrededor del 390 después de Cristo. ¿Sí? El cristianismo tiene que atravesar, no sé si ustedes lo vieron o no, pero el cristianismo atraviesa toda la época, sobre todo de Roma, porque la iglesia se erige en Roma y el Concilio de Trento es el que apropia o toma a la Iglesia Católica como la iglesia oficial del Estado. Por lo tanto, se construye la Iglesia Católica y se cimentan las bases de la Iglesia Católica como religión oficial del mundo. ¿Sí? En ese momento del mundo conocido, después ustedes lo verán en Americana con la conquista. ¿Sí? Bien, cae el Imperio Romano por diversas cuestiones, siempre hay multicausalidad en la historia. Cuando cae el Imperio Romano se entiende que había un desgaste, el Imperio Romano de Occidente estamos hablando, ¿sí? Se entiende que hay un desgaste interno de la ciudadanía, a quién se le otorgaba, a quién no se le otorgaba, se van ampliando los márgenes, el Estado no puede sostener, no puede sostenerse, los imperios, el emperador y toda su nobleza que lo rodea sostiene grandes gastos que ya no podían ser pagados, que se había gastado todo en las guerras, entonces hay una cuestión fiscalista y además hay un asedio de las bandas o los poblados que habían sido atacados por el Imperio Romano, que son los godos, ostrogodos, los bárbaros, ¿sí? Son diferentes comunidades que quieren, entre ellos los unos con H, que van tomando, intentando tomar el centro del poder de Roma y del Imperio Romano en Occidente. Por esa razón es que se cae. Y además, porque comienza a gestarse una modificación en los modos de producción y en los modos de ejercicio del poder. Ya no hay un poder centralizado porque el poder centralizado pierde fuerza y no va a volver a haber un poder centralizado hasta el absolutismo, que eso lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces, al perder fuerza el Estado centralizado, comienzan a tejerse por debajo de ese poder centralizado otros poderes. ¿Cómo se construyen esos poderes? En un principio, lo que entiende la historia medieval, nosotros tenemos varias etapas de historia medieval, la alta Edad Media y la Baja Edad Media. El dominio y el señorío, ¿sí? Por eso es muy complejo de explicar. Yo les hago este mínimo video como para que ustedes puedan tener una introducción al tema, porque nosotros arrancamos posterior a esto y quizá lo necesiten como herramienta. Entonces, durante el periodo medieval lo que sucede es que ustedes van a tener un comienzo del don y contradón, ¿sí? Se da el jefe de la banda, de los bárbaros, de los godos, ostrogodos, etc., van a generar diferentes batallas privadas por tierras o por algún tesoro, en el cual le van a otorgar a quienes los siguen y los acompañan en estas batallas algo por haberlos acompañado, ¿sí? Pueden ser tierras, pueden ser cosas, ¿sí? Y así se teje la estructura de poder, en un principio. Estamos hablando del comienzo de la Edad Media.
Después esto se va profundizando, se concentran las tierras en manos de los dominos o de los que van a ser los señores de la Edad Media, ¿sí? Y en ese caso se va la estructura de poder tenemos que entender esto, la estructura de poder de la Edad Media es privada, ¿sí? El rey no es más que un primus inter parem. ¿Qué quiere decir esto? Un primero entre sus pares. No hay un rey que tenga poder sobre los otros, sino que es alguien que tiene el nombre de alguien que heredó y por eso es rey. Es muy interesante ver, para poder explicar un poco esto, sáquenle los dragones, la magia y todo lo demás, los Juegos del Trono. ¿Por qué? Porque hay un trono por el que todos se pelean. El acceso a ese trono te daría el poder sobre todas las tierras, pero cada uno de los reinos tiene su propio poder, ¿sí? O cada uno de los territorios tiene su propio poder. De eso se trata el señorío, ¿sí? El señorío es una unidad de producción, ¿sí? Está la casa del señor, el castillo, castillo. El castillo, la parroquia, porque siempre está el poder de la iglesia metido en todos lados, la parroquia, el territorio para producir, que es arrendado a campesinos libres, y el otro lugar para producir, que es donde producen los siervos, ¿sí?, del señor, que no son esclavos, no es la misma categoría o la misma disposición jurídica de un esclavo, ¿sí? Tienen otras libertades que un esclavo no tiene. Piensen esto, el esclavo es una herramienta, no es persona, ¿sí? Hablándolo, no es que yo piense eso, sino que en ese momento histórico se lo pensaba así, el esclavo es una herramienta, el siervo es una persona que tiene determinados derechos, pero que debe servir al señor. No puede tener tierras, no puede ser libre, ¿sí? Y tiene que pagar de determinada manera su servidumbre, que puede ser con trabajo, en especias, con trabajo en la casa del señor, ¿sí? Todo depende de cómo haya construido su relación con el señor. Ese espacio, ese señorío, y tiene tierras también improductivas. También tiene un almacén donde se guarda lo que se produce, lo que se cobra como renta en especies, y después las murallas. Vieron que en toda película medieval, si han visto, vemos ciudades amuralladas. Bueno, todo eso le pertenece al señor. Y el señor es la ley, ¿sí? Es el dueño de todo eso. Entonces, no hay nadie que pueda regir sobre dónde está el señor, sobre el señorío. Por eso se llama señorío, ¿sí? O dominio. No es analíticamente lo mismo, pero son muy, muy similares. Posterior a eso, tenemos una disputa, empieza a disputarse el poder, porque siempre hay quien quiere controlar a otro y ejercer poder. Y ahí es donde comienzan las relaciones feudo-vasalláticas, ¿sí? Feudo-vasalláticas es del señor feudal con el vasallo. El vasallo siempre es menos que el señor feudal. Es otro señor feudal quizá más chiquito, o es algún privado que tiene un pequeño ejército que le puede proveer al señor de ese ejército. Esas relaciones van a comenzar por dividir las tierras. ¿Por qué? Porque si no es un señor que tiene un señorío más chiquito, el que le responde al gran señor feudal, va a ser alguien que quiere tierras. Por lo tanto, en ese ejército privado que él dispone, volvemos al don y contradón privado, porque no hay un Estado, por eso es privado. Volvemos al don y contradón en el cual vos me provees de tu ejército, ¿sí?, para que yo luche mis luchas privadas, yo gane más tierras, ¿sí?, porque el poder estaba centrado en el tener las tierras, y esos
y yo te pago a vos con parte de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a concentrar la tierra en pocas manos, por lo tanto, estos vasallos van a reclamar parte de sus tierras, de las tierras conquistadas, ¿sí? Por este señor feudal que los usó de vasallos. Entonces, lo que comienza a suceder es que se dinamita todo el poder. Y se dinamita la estructura de las tierras y se dinamita, cuando digo dinamita, es se explota en 1000 pedazos y se parte. A eso me refiero con dinamitar, ¿sí? Se comienza a partir la cantidad de tierras, por lo tanto, se parte el poder, porque el poder estaba radicado en la cantidad de tierras que uno tenía. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, espero que sí. Lo que quieran preguntarme, me mandan por el Classroom y nos veríamos mañana con el enlace de Meet. Bueno, abrazo grande.